Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de MMC. Ya estamos arrancando la noche de A24 hasta las 21 horas. Efectivamente, como decíamos, fue un día de caos total. Lo es ahora, van a ver los móviles, ¿no? En todos los accesos de la ciudad, en Retiro, en Constitución. Está todo bastante movido. Pero hagamos un poquito un raconto de lo que sucedió en el día de hoy. Vamos a explicar qué ha habido detrás del paro y esta tensión muy grande, ¿no?, entre el gobierno y un sector de los empresarios del transporte de colectivo. Fíjense cuando Massa hoy, al mediodía, en un acto que no tenía que ver con esto, sino con inauguración de obras de AISA, sale a dar dos nombres de los empresarios más poderosos del sector del transporte de colectivos y se tensiona al máximo la situación antes de ir a la mesa de negociación. Pretenden que el Estado les garantice la rentabilidad. Nosotros creemos en los empresarios argentinos que generan trabajo, que corren al banco todos los días para pagar sueldos, para pagarle a sus proveedores. Creemos en los empresarios argentinos que arriesgan, que apuestan. Pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos: no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Bueno, hay dos nombres que da Massa en otro momento. Ahora vamos a contar. ¿Los tenés ahí? Sí, sí. Uno es el de Ángel Falcá, que es del grupo DOTA, el titular del grupo DOTA, uno de los tradicionales grupos que... ¿Y el otro? El otro es Javier Sikowski, del grupo Metropol, que tiene otra parte importante en el control de la línea de colectivo del AMBA. Bueno, ahora vamos a contar quiénes son, porque a este segundo, él dice, lo llaman el amarillo, dando a entender que había detrás, amarillo se identifica con el PRO, también una pulseada política. Massa también disparó contra Larreta, pero fíjense lo que pasó en el día de hoy con la gente, bueno, obviamente muy enojada con la falta de colectivos. ¿A dónde vas vos? Al Hospital Posadas. ¿Qué tenés que hacer? Un tratamiento oncológico, tengo que ir sí o sí, tengo las drogas acá en frío, si no pierdo la cadena de frío. 4.500 pesos a Palermo. Sí, y mi sueldo, te digo, la mitad de lo que gasto el taxi. ¿Dónde trabajás? Me cortó un restaurante en Palermo, pero me cortó las piernas. Imagino que vas a trabajar. Sí. Bueno, la alternativa que te queda solo es el taxi hoy. La verdad que sí, porque todos los demás remiserías están todas saturadas, 2 horas de demora y yo a las 7 ya tendría que haber estado en la escuela. ¿En dónde trabajas? El Instituto General San Martín, Ituzaingó. No tenés tren, no tenés colectivo y tenés que cumplir con un tratamiento. Tampoco obviamente te da para un alquiler de un remis, de un Cabify, de alguna empresa privada. 20.000 pesos me pidieron. ¿Cuánto te pidieron? 20.000 pesos para ir hasta Aedo, Morón, ir a hacer. Las ventas, un desastre. Malísima, muy floja. Se ve muy poca gente. Sí, muy poca gente, o sea, esto no es la sombra de cómo se ve normalmente. O sea, no es como el día de ayer o como el día miércoles, nada que ver. No, esto parece ser un domingo. Ahí llegó un taxi de 8.500 pesos de Morón a Flores. Es que 8.500 pesos, prefiero perder el día. Te estás volviendo a tu casa. Sí, me estoy volviendo a mi casa. No hay quien compre. Y ya se están yendo todos. A pesar de que yo tomé el tren... Vos llegaste en uno de los que funcionaba todo. Sí. ¿A qué hora llegaste? Y acá ahora sí, ya pasó las 4 y acá ahora ha llegado a las 4:20, más o menos ahora. Directamente no fui a trabajar porque no había el colectivo. Claro, no puedes ir a trabajar. Tenía que ir por el San Justo, ¿viste? Sí. Y no hay forma de viajar. Si pagas un remis te sale doble. Perder el día. Me quedé varado, sin colectivo, sin nada, en la deriva. Un taxi, 4 lucas y media. Estamos hablando de gente que no solamente tiene que ir a trabajar o volver a sus casas, sino que tiene que realizar un tratamiento oncológico. A ver, Daniel. De Guernica, acá están las drogas. Está bien. Ni volumado. Soy paciente Perfecto. oncológico. ¿Cómo viene el día de venta? No, muy flojo, la verdad, demasiado flojo. Habitualmente un día común, ¿cuánto sacás? Y en este horario, ¿cuánto has recaudado hoy, por ejemplo? Si te digo la verdad, te morís. Dale.
1.000 pesos. El presentismo pone que 3.000 pesos, 4.000 pesos. Pero yo lo que gasto en taxi, 4.500. Abren. Chau. Tarde vas a llegar a tu trabajo. Es el primer día y no sé, me dieron a las 10, 11 y después veremos más adelante. Manera de empezar, ¿no? Porque ya con el pie izquierdo, con este paro. Sí, pero bueno, lo importante es ser responsable y llegar. Bien, ahí está, lo que estaba pasando en la calle, fue un día muy complejo, ¿no? Claro. 4 millones de usuarios de colectivos. 4 millones y medio de usuarios. En el AMBA, sí, sin colectivos. Un día donde desde temprano el Ministerio de Economía, básicamente Massa, estuvo ahí intentando interceder para que lo antes posible se levantara lo que llamó el propio gobierno el lockout. No llamó un paro porque la acusación que hizo directamente a los empresarios del transporte fue hicieron una retención de los salarios. El gobierno lo que dice es, ayer hicimos una transferencia, depositamos en las cuentas de las empresas 27.000 millones de pesos de los subsidios que contemplaban el incremento salarial acordado hace un mes y las empresas, o algunas de las empresas, sobre todo aquí en el AMBA, en la Ciudad de La Plata, en otras provincias, lo que hicieron fue retener ese dinero, no pagar los salarios, en algunos casos hubo pagos parciales y bueno, ante esa actitud la UTA, que está a su vez dividida, digamos, en 2, 3 partes, decidieron justamente aplicar una medida de fuerza porque no les pagaban los salarios. Bueno, esto decía después de que estuvo la mesa de negociación en el Ministerio de Transporte, ahí en el Ministerio de Economía, lo que decía el ministro de Economía, Sergio Massa. Para nosotros hoy es un día muy, muy triste, porque hablábamos de 4 millones de usuarios o de 10 millones de viajes y por una discusión respecto de una parte del subsidio que no tiene que ver con el salario de los trabajadores. 4 millones de personas perdieron presentismo, perdieron el turno en alguna sala de salud, en algún hospital, dejaron de ir al médico, de ir a visitar a un familiar o peor aún, tuvieron que pagar Uber. Viajar en tren, estresando además el sistema de trenes, caminar 30, 40 cuadras. No nos gusta que las discusiones se den en un marco de extorsión. Las discusiones se tienen que dar en un marco de diálogo. Quiero contarle a la gente que a las 17:30 horas se levanta la medida de fuerza. Bien, ahí estaba Massa. Sí, ahí Massa hablaba de extorsión, ¿por qué? Porque ahí el argumento de las empresas es, a nosotros mover los colectivos nos cuesta 77.000 millones de pesos por mes. Y el gobierno no nos reconoce eso. El gobierno nos transfiere entre 50.000, 53.000 millones de pesos. Entonces la diferencia nadie la está poniendo y así es imposible justamente mover los colectivos. Y que encima pagan con atraso, pagan con en promedio entre 13 y 17 días. Bueno, el costo financiero con estas tasas de interés es elevadísimo. Entonces los dueños de colectivos, bueno, dicen, por eso más hablaba de extorsión, dicen, así no puede seguir, necesitamos mayores transferencias. El costo del boleto, la cuenta que hacen desde la Cámara de los Colectivos, cubre solo entre 12 al 15% del total de nuestros gastos, dicen. Argumentan, está entre los sueldos de los choferes, el costo del gasoil, el mantenimiento, la renovación, nuestros propios gastos administrativos. Estos son los argumentos de las empresas que manifiestan que sin los subsidios el costo real del boleto es de 315 a 330 pesos, acá en el AMBA. ¿El boleto que hoy está? 50 pesos. Bueno, y el mínimo. ¿Y el gobierno qué dice? La posición del gobierno es que en realidad la protesta de los empresarios es porque se modificó la manera de contabilizar los subsidios, que antes era por unidades, por cantidad de colectivos en la calle, entonces no importaba si transportaban pasajeros. Pero perdón, Massa en el video que no pasamos, el primero,
agarra y dice que uno de los señores es dueño también de las empresas de carrocería. Claro, sí, y sí. que ahí hay un negocio detrás, más allá del tema de los subsidios, un negocio de la carrocería. Efectivamente. Y que está apretando con el tema de los subsidios porque le interesa el otro negocio. Bueno, tiene todo integrado. Ahora tenemos una placa incluso con todos los negocios, algunos integrados al negocio. Bueno, espera un del segundito, vamos transporte. con el móvil. Ahí está el móvil de Marcelo Padovani. Marcelo, en el centro. Hola Maxi, buenas noches a la audiencia. Te ubico, estamos geográficamente, estamos en el Paseo del Bajo, en el Metrobús, entre las avenidas Belgrano e Hipólito Yrigoyen, y el panorama es este que ves, Maxi. Un frío bárbaro, 12 grados 5, dice nuestra pantalla. Hace mucho frío aquí en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires y prácticamente no hay pasajeros. Estamos viendo, Maxi, que los colectivos vienen prácticamente vacíos, te diría. Aquí pasan muchísimas líneas, a ver, la 141, la 10, la 152, la 33, que estamos viendo ahora, la 130. Bueno, muchísimas líneas. Aquí lo que estás viendo es la mano rumbo al norte, digamos, rumbo a Retiro. Aquí hacen la Boca Retiro, la mayoría de estos colectivos. Y el tránsito ahora aflojó un poquito, Maxi, porque hasta hace un rato sí, estaba complicado. Se ve que intuimos que la gente vino mucho en auto hoy porque a la mañana, claro, al faltar los colectivos y al haber paro en el Sarmiento, muchos del oeste vinieron en auto y también vino la gente particular en sus autos a falta de transporte público. Maxi, así está la situación a poco más de 2 horas de levantado el paro. Bien, tenemos el otro móvil, Javier Mozo, en Constitución. ¿Qué haces, Maxi? Javier, ¿Cómo estás? ¿cómo Buenas estás? noches. Adhiero a lo del frío. Tremendo el frío aquí en la Plaza Constitución, chicos. No se dan una idea. Acá comenzaron a funcionar los colectivos, Maxi, a 10 minutos después de haber terminado la huelga, ¿sí? 10 minutos después de haber terminado el paro de colectivos. 17:40, el primer colectivo que pasó fue de la línea 59. Claro, muchos pasajeros miraban asombrados, como diciendo, ¿cómo puede ser que haya colectivos? Claro, no se habían enterado de que a las 5:30, previo a la comunicación del ministro de Economía, se había levantado. Así que ya te puedo asegurar que funcionan la mayoría de las líneas de colectivo, por no decir todas las que pasan por acá, que son decenas de líneas de colectivo. Y para comentarte que ya hay algunos lugares donde hay fila de gente para tomarse el colectivo, si bien el tren y el subte hoy han andado como muy pocas veces por la gran cantidad de gente que han transportado. Perfecto, gracias. Vamos a ir a 11. Ahí se veían colectivos de Metropol y de Dota. Esas son las dos empresas que estuvieron bajo la lupa. Claro. Y si se quieren, la pulseada con el gobierno. Está Diego de Nicolás en 11. Diego. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Buenas noches. Sí, empresas, por ejemplo, Metropol, la línea 90, está a punto de salir esta unidad, que es la primera que estamos viendo de esta línea. Ahora está por salir también el 98, ya más temprano ya se estaba normalizando bastante la línea 132, la línea 68 que salen aquí de 11. Pero fíjate esta imagen, un poquito más a la izquierda, fíjate que hay algunas dársenas que están absolutamente desiertas, porque claro, los colectivos que vienen con recorrido, que salieron de alguna cabecera que está un poco lejana, hasta que puedan armar todo el circuito y llegar aquí, va a tardar bastante. Y fíjate allá enfrente cómo hay gente que está esperando que lleguen estas líneas de colectivos. Por ejemplo, una de las que más demanda está teniendo es la línea 31, que es la que va para la zona de Puente La Noria, que va para la zona de Ingeniero Budge y demás, que bueno, hay mucha gente esperando y todavía no saben a qué hora se van a poder subir. Bien, Diego, gracias. Y ahí están las imágenes de mano al norte, mano a provincia, acceso norte, que se ve evidentemente muy cargado. En general pasa eso todos los viernes, ¿no? Pero bueno. El grupo Dota, Maxi, es el más importante de los que hoy apuntó el gobierno. Manejan el control del 67%, escuchá, 67% del negocio de los colectivos, dueño de la línea 60, de la 57, de la línea 28, fue la original, la 28, y además tiene un negocio integrado, además de movilizar pasajeros, vende colectivos,
fabrica y vende colectivos, fabrica carrocerías, chasis, está en el negocio de los seguros, justamente de los colectivos, está todo un negocio integrado alrededor del transporte de pasajeros. Y lo que insinúa el gobierno, pero aparte, debería ser medio obvio, ¿no? La pregunta es cómo corrieron, no sé, tantos años y ahora con tan poco tiempo están planteando que al integrar todo el sistema tenés espacio para sobrefacturar por todos lados. Porque en última instancia el que paga es el Estado bobo, que manda los subsidios. Porque en los costos, ¿cómo calculas los costos si todos tus proveedores están integrados con la propia empresa? No, pero además te están sobrefacturando por todos lados y después el cheque llega del Estado y bueno, hay que ver si los costos son los costos o qué es. Cerrame porque quiero ir, hay varios temas, quiero ver el tema también del cruce de Massa-Larreta. Hoy Massa salió, no le tenemos miedo a los empresarios, en un estilo, no sé si se acuerdan, Kirchner, con Coto en su momento. Yo lo conozco, señor Coto, ¿te acordás? Después, bueno, obviamente fue un gran aliado del gobierno kirchnerista, Coto, pero en su momento, cuando estaban remarcaciones, usó Kirchner ese eslogan. Hoy a Massa se lo vio ahí plantado, obviamente el ministro de Economía, pero también es el candidato a presidente del oficialismo. Bueno, en esa tónica, ¿no? No les tenemos miedo, tensando fuerte con los empresarios. Decime, bueno, el otro grupo es el grupo Metropol, justamente de Javier Zwickowski, que controla 27 líneas de colectivo, 1.500 unidades, es mucho más chico que el DOTA. Este es el que más ahí se le llaman el amarillo. Claro, el amarillo, efectivamente. Sí. Las líneas 65, 51, 90, incluye también la Chevalier, la famosa Chevalier, y además, digamos, a diferencia del grupo DOTA, tiene inversiones en otros ramas de la economía, pero más ligado al agropecuario, digamos. Exporta frutos secos desde la provincia de Mendoza. ¿Y por qué Massa dice, nos hubiese gustado que estuviera la ciudad presente y no estuvo? Y porque la ciudad también pone subsidios. Pone subsidios a la ciudad y la provincia de Buenos Aires, por eso y porque era uno de los principales afectados. Le salió a contestar y dijo, nosotros nos invitaron y dijeron que el lunes, cuando se haga una nueva reunión, van a estar ahí. Bueno, mira, justo hay dos legisladores, por otro tema, dos legisladores de Juntos por el Cambio, les voy a pedir una opinión respecto a este tema, porque ahí también hubo un cruce, ¿no? Massa-Larreta, los dos candidatos presidenciales, el ministro de Economía y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar un ratito, porque salieron la encuesta de relevamiento de expectativas de mercados del Banco Central, van a ver a dónde se estabiliza en las expectativas de las principales consultoras de inflación. Vamos a hablar con Pablo Goldín de Macroview, bueno, si esto es posible en los próximos meses. Y también quiero mostrarle algunos números respecto a cómo está el tema del acuerdo con el fondo, si hay posibilidad de llegar a un acuerdo antes de fin de mes o no. ¿Qué ajuste pide el fondo? Pues van a ver algunos números que muestran que está ocurriendo un ajuste real fuerte sobre el gasto público. Lo que pasa es que lo está haciendo la inflación, que está pasando por arriba todo. Ahora, ese ajuste no es suficiente porque también la inflación le está ganando a la recaudación, con lo cual crece el déficit fiscal. Pero bueno, ¿qué está pidiendo el fondo? ¿Si pide ajuste fiscal o está pidiendo algo más? Ajuste de dólares, de evaluación, en un contexto muy, pero muy complejo. Los hago jugar con este tema, ¿no? Lo que le decíamos más apuntando también a Larreta, a Mariela Coleta, que es presidenta de la UCR porteña y precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, en la lista de Larreta. Y Damián Arabia, que es precandidato a diputado legislador porteño en la lista de Bullrich. ¿Esto es? Exacto. Exactamente, de Bullrich. Simplemente, pues después vamos a hablar también del tema Franco Rinaldi, que se metió en la discusión de la ciudad, de Milei y demás. Pero respecto a este tema, el colectivo, el paro y bueno, estos cruces entre Gobierno Nacional y Larreta. Hola Maxi, hola a todo el equipo. La verdad que hoy lo que vimos es una imagen muy triste de la ciudad, de todo el AMBA. Muchos problemas, cómo afectó a todos los chicos para ir a la escuela, a la gente para laburar. La verdad que es muy triste. Yo lo que espero que a raíz de la experiencia de hoy el Gobierno Nacional tome alguna responsabilidad de dejar de hacer campaña y dedicarse a resolver estos problemas, que son los problemas de verdad que tenemos que empezar a ocuparnos por la gente. Bueno, en primer lugar, sostener que el precandidato a presidente del Frente de Todos es el principal responsable económico y de la gestión que tiene el gobierno, ¿no? Entonces es muy curioso porque ahora de pronto parece que Sergio Massa se quiere despegar del gobierno como si no formara parte
y en realidad no solamente forma parte, sino que es venía a ser ese superministro que se suponía que iba a poner orden, que iba a poner previsibilidad, que iba a poner organización, y fue exactamente lo contrario. Terminó una especie de mini ministro que ni siquiera puede garantizar que haya circulación en el país para trabajar, para emprender, para ir para adelante, ¿no? Bien, lo va a jugar a Pablo Goldín entonces con este tema. Ahora vamos a hablar de la inflación, del FMI y de otras cosas. No, mirá, es una casualidad que no haya pasado antes esto. Porque de tantos años que estamos dándole vuelta a este sistema de subsidios, que sabemos que hace agua por todos lados, lo raro es que no haya pasado antes esto de este colapso de tránsito. Pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué se ordenó un poquito la cosa? Porque Roberto Fernández, que es el titular de la UTA, que es alguien que tiene mucha experiencia, está así tratando de frenar todos los conflictos que no escalen. Lo que pasa es que en este caso, por un lado, el lockout patronal, ¿no? De las empresas que jugaron muy fuerte. Y por otro lado hay sectores gremiales dentro de la UTA, de la izquierda, que lo están pasando por arriba a Roberto Fernández. Entonces se armó y se mezcló todo, ¿no? Se mezcló la campaña electoral, los sectores de izquierda que están desconociendo a la UTA, que es conciliadora, está tratando de frenar porque es parte del sistema la UTA. Y dos empresas que jugaron fuerte, digamos, para parar todo y dar un cachetazo en el medio. Está claro que cuando se dispara un conflicto así es porque algo pasa en el momento, pero más allá del conflicto puntual de esta situación, un sistema no puede funcionar 20 años seguidos con el boleto costando lo que cuesta, porque en la Argentina el boleto de colectivo siempre costó $1, siempre, toda la vida, en los 80, en los 90, el boleto de colectivo costaba $1, o sea, 250 pesos, 300 pesos, al oficial, vamos a ponerlo al oficial. Y hoy vale lo que decía recién ustedes, Claudio. Entonces, es solo una casualidad pudo ser de que no haya... Eso, ¿no? En el interior bueno, pero el del dólar es 100 pesos, 150 pesos, también está subsidiado. Sí, Bariloche 158. Entonces, la verdad, de casualidad esto pudo haber funcionado 20 años así. Funcionó porque Dios fue grande. Ahora, bueno, estamos en este problema. El transporte es mucho más complicado que la luz y el gas. Primero porque duele más en el bolsillo. A la gente de menores ingresos se le va más plata en el transporte que en luz y en gas. Y por otro lado está mucho más atrasado. Es como decía recién Claudio, el 10-15% del boleto que uno paga la verdad el costo del boleto. La luz y el gas están más o menos en 40-50%. Estamos subsidiados la mitad, acá estamos subsidiados el 90%. Esto es un temón para el próximo gobierno. Porque este gobierno ya está, más o menos, ya está lo que está. El próximo gobierno va a tener que resolver este gobierno viene tratando de, bueno, en parte por el acuerdo con el fondo, por la situación del sector energético y demás, de acomodar las tarifas de luz y gas. Pero lo mismo corre detrás de la inflación y del dólar. Y también de colectivo, pero empezó mucho más tarde. Mucho más tarde. Es decir, porque ya hubo, creo que en lo que va del año, ¿cuánto? ¿2 aumentos de colectivo, Claudio? Fuerte, ¿2 del 40%? ¿2 del 40%? No, de colectivo aumenta todos los meses. Bueno, claro, pero congela la inflación del día del mes anterior. Congela la foto. Porque ahora en julio fue el 8%. Igual el tema del transporte, ¿sabés lo que es lo peor? Que porque el gobierno anterior de Mauricio Macri tampoco resolvió nada. Porque el famoso tarifazo de Macri era la luz y el gas. El colectivo prácticamente no lo tocó. O sea que venimos de hace años y años y años con el colectivo pero si a partir en estos valores. Si a partir de ahora aumentás las tarifas de colectivo, digamos el boleto de colectivo al ritmo de la inflación, y no conviene para que la gente use menos el auto o digamos se movilice en transporte público. Pero vos tenés que entender que el colectivo suba de ahora en más con la inflación, congela el problema, pero no lo soluciona. Claro. Todo tiene que ir subiendo más rápido que la inflación para ir arreglando el agujero. Mientras eso no suceda, siempre vamos a tener que aumentar los subsidios. ¿Y parte de los subsidios hoy los paga la Ciudad de Buenos Aires también? ¿Y la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires también. Bueno, contalo, a ver. No, en ambos casos se divide, digamos, no en partes iguales, sino proporcionales, y a su vez la Ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo, creo que son 33 líneas colectivas, una pequeña parte, pero el responsable de cómo funcionan los colectivos en el AMBA, Ciudad de Buenos Aires, con Urbano, es del gobierno nacional. Igual, discúlpame, ahora hacemos un lío porque hubo un paro acá, pero yo tengo mis viejos en Rosario, toda la semana hay paro de transporte colectivo. No, de hecho, Córdoba, hoy mismo también hubo en otros lugares. Sí, pero hace un año que estamos con paro de colectivo en el interior del país, por el mismo tema. Lo que pasa es que como pasó acá, estamos todos exasperados. Bueno, ahora vamos a contar también, lo que pasa es que están frenando también como pueden transferencias corrientes.
por todos lados porque los números están muy, pero muy descolocados con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó con estos dos empresarios? ¿Finalmente estuvieron en la mesa de negociación? Estuvieron las cámaras, no los empresarios, no hubo empresarios individuales. Estuvieron las cámaras que firmaron justamente con el gobierno. Porque había empresas que habían recibido los subsidios y habían pagado normalmente los salarios en el acuerdo que había cerrado con la UTA. Sí. Hubo empresas que pagaron y por eso en algunas localidades del interior, grandes provincias, no hubo, grandes ciudades, mejor dicho, no hubo paro. Y en la Ciudad de Buenos Aires sí, hubo problemas aquí y en La Plata, por ejemplo, también hubo problemas. Sí. No, permitime diferir una cosa con Pablo. Digo, yo no creo que esto sea que de casualidad hasta acá no explotó. Estamos ante probablemente el peor gobierno de la historia de la democracia argentina y no han salido a hacer ningún paro general, no han salido a tener ninguna manifestación. Digamos, evidentemente hay una organización muy sistemática de los distintos sectores de la mafia sindical que están atroquelados esperando, como ya vienen avisando, que lo que van a hacer. Digo, Grabois ya salió a decir que el 10 de diciembre va a estar con el pie en la calle, Aníbal Fernández salió a decir que en la Argentina va a correr sangre. Es decir, acá hay una lógica que es que en el peor gobierno de la historia no pasa nada. Ahora, a partir del 10 de diciembre ya van a estar con el pie en la calle. Bueno, ahí es donde nosotros decimos que hace falta una determinación y una fuerza para cambiar la Argentina. Por eso, digo, Patricia Bullrich, que yo formo parte de la lista que ella preside, creo que tiene la concepción de lo que va a hacer falta hacer en la Argentina. Porque si no, de vuelta nos van a querer frenar y ya lo están avisando. Y no es accidental. Hay una decisión y hay una determinación de hacerlo. Es interesante el tema, ¿no? Porque en estos casos lo que plantea Larreta es, bueno, no nos llamaba a la mesa de negociación, digamos, negociar. Vos decís que Patricia Bullrich haría otra cosa, no negociaría, que iría... Bueno, pero es que vos no podés negociar... ¿Con qué? ¿Con la gendarmería? Es muy difícil vos sentarte a negociar con los tipos que te están apuntando con un arma, ¿no? Digamos, es como tratar de negociar con terroristas. Es muy difícil esa mirada. Los sindicalistas. Bueno, las 14 toneladas de piedra... Los sindicalistas, digamos, no puede opinar muy mal de los... Las 14 toneladas de piedra que tiraron al Congreso, digamos, al templo de la democracia, no sé qué es, sino... Sí. No, pero bueno, eso no creo que no era Roberto Fernández, creo que no era la UTA, eran sindicalistas de izquierda y demás, pero bueno, está bien, es una opinión. Yo sabés que creo, y escuchando un poco el repaso que hacían recién de los últimos años, que además de inoperancia o falta de capacidad de manejo, todo el tiempo está presente la falta de diálogo. Y que si me convocó, que si no me convocó, que si me suma, y siempre está presente esa falta de diálogo entre los actores. Yo creo que ahí tiene que estar el foco el 10 de diciembre, la capacidad de poder dialogar. Porque si no, no va a haber forma de salir adelante. Digo, bueno, pero es muy interesante, porque ustedes dos forman parte de un mismo espacio, que es Juntos por el Cambio, que Larreta, que es un poco lo que decís vos, acá falta diálogo, conversación, consenso. Y en cambio, tu colega, Damián Arabia, que está en la línea Bullrich, dice, nada, acá son terroristas estos. Te paran el país, hay que dialogar. ¿Se entiende la diferencia bien marcada? No estamos hablando entre el gobierno y la oposición, estamos hablando dentro de la oposición, ¿no? El problema es cómo respecto vos a qué abordás, hacer el 10 de diciembre. El problema es cómo vos abordás el diálogo y con quién querés dialogar. Digo, si lo que plantean es querer dialogar con el kirchnerismo, yo no quiero dialogar con el kirchnerismo. No tengo nada que negociar con el kirchnerismo. No tengo nada que negociar con los mismos tipos que nos tiraron 14 toneladas de piedra, ni nada que negociar con los mismos tipos que tienen rehenes la Argentina hace décadas. Entonces no hay nada que dialogar, no hay nada que negociar. Yo, si me permitís, estoy convencida de que esa metodología ya la hemos intentado y creo que no funcionó. Y yo creo que sí tenemos que estar dispuestos a dialogar con todos. A partir de ahí, ver en qué cuestiones podemos caminar hacia el mismo lugar. Y yo estoy convencida que en algunos temas lo vamos a poder lograr. Bien, gracias. Ahora volvemos, ¿no? con los otros temas políticos. Quiero poner el tema económico en foco. Hoy se conoció el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Y lo hago jugar acá a Pablo Goldín. Bueno, lo que se ve es que se están estabilizando, fíjense el número, ¿no? Las expectativas en 142% de inflación este año. Este es el último dato, acaba de salir el relevamiento del Banco Central. Fíjense, venía acá, 149%, era lo que en mayo, en el mes anterior, habían relevado las principales consultoras que relevan esta encuesta el Banco Central, y ahora está en 141% la inflación esperada para este año. Bajó un poquito, se quebró ahí la
la tendencia ascendente, la idea de que se podía ir cada vez más para arriba, una espiralización. 140% de inflación igualmente es muy elevado, ¿no? Es esta línea, la del año 2023. Después, esta que la rellenan los economistas es ciencia ficción absoluta. ¿Cuánto va a haber en 2024, 2025? Nada. Es llenar una planilla en un modelo de proyecciones. La placa siguiente lo que muestra es la inflación mensual, también proyectada en la encuesta de arreglamiento de expectativa de mercado. La verde era la encuesta del mes anterior, la de mayo, y la roja es la que acaba de dar a conocer el Banco Central hace instantes. Y muestra que están previendo 7,2% de inflación para junio, y después una inflación que está entre el 7,5 y 7,8 hasta octubre, ¿no? Se estabiliza ahí. Ojo, todos están viendo después para diciembre un salto. ¿Por qué? Porque todos están viendo que si el gobierno llega sin un salto cambiario hasta la elección, hasta el balotaje, después va a haber un salto cambiario en diciembre y ahí le ponen un número más alto en diciembre. Y lo que no está ajustando todavía, todos están viendo que el nivel de actividad sigue con un pronóstico de caída de 3%, la placa siguiente. Este año viene igual todos los meses. Y el 3% es la recesión que te genera la sequía del campo. Pero no están viendo que eso esté esparciéndose de manera muy abrupta en el resto de los sectores. ¿Coincidís un poquito con estas proyecciones, Pablo Goldín? Con el mes a mes de una tasa de inflación acelerada pero estacionada en 7, 6, 8% mensual, me parece que sí, que va a ser así. Sí. Todos se asustaron mucho cuando la inflación empezó 5, 6, 7. La placa primera, es la placa primera, la de inflación, sí. Sí, o la anterior. Sí. Está bien. La inflación va a estar en 7, 8, 6, 7, 8% mensual. Hay meses que de golpe puede ir un poquito más o menos. Me parece que esa es la situación hoy de la inflación en la Argentina. Una tasa de inflación de 7, 8% mensual y difícilmente eso cambie. Ya que está, por más que es un invento y una imaginación, ese número de la tasa de inflación del año que viene, que dice que va a terminar en 103,8%, hay que empezarla a mirar, porque la inflación de este año está jugada. La inflación del año que viene, 103%, es una tasa de inflación que parece más baja que la de este año, sigue siendo muy alta para mi gusto. Está bien, pero para no te vayas al año que viene, porque vos decís la de este año está jugada, pero ahora vamos a hablar un poco del FMI. Pero déjame que te diga una cosa con el cuadro que sigue. Si el gobierno logra controlar el dólar oficial y los dólares libres de acá hasta noviembre, ¿vos crees que eso va a ocurrir? Está claro que... A ver... Si de acá en los próximos meses el gobierno se ve obligado finalmente a hacer un salto devaluatorio o hacer un salto cambiario, porque la realidad se lo impone o porque tiene que negociar algo con el Fondo Monetario para poder destrabar ese acuerdo, está claro que vamos a tener tasas de inflación de 2 dígitos mensuales. Con un salto devaluatorio de 20-30%, ese 7-8% por mes va a subir arriba claramente y se va a ir a 2 dígitos mensuales. Ahora, por eso, obviamente el gobierno no quiere eso y voy ahora al acuerdo con el fondo. El gobierno no quiere, pero bueno, a veces querer no es poder. Bueno, y por eso quiero tu opinión respecto a la negociación o el acuerdo con el fondo. Están en plena negociación con el fondo y fíjense los vencimientos que hay con el FMI. Hubo uno esta semana, justo hoy. Hay otro el viernes que viene, hay otro el viernes siguiente. Son estos 3 vencimientos. Hoy vencían 1.300 millones de dólares. La semana que viene 650 millones. La otra semana, el viernes de la otra semana, 680 millones. Es decir, se acumulan unos 2.600 millones de dólares. Son estos 3 vencimientos. El gobierno no tiene cómo pagarlos. Tendría que estar pagándolos ahora. Lo que pasa es que el FMI tampoco le envió los desembolsos de junio, que son 4.000 millones de dólares. Está congelado. Si el FMI hubiese enviado los desembolsos, se hubiese podido pagar esto esta semana, la semana siguiente y la otra. Está una negociación contrarreloj. Informamos que el FMI ya comunicó que el gobierno accedió o decidió consolidar estos 3 vencimientos y pagarlo el 31 de julio, el último día, ¿no? Como cuando te llegan todas las boletas juntas de los vencimientos y decís, bueno, bancame hasta el 31, te pago el último día del mes. Y están en una negociación en la cual el gobierno quiere que el fondo le envíe desembolsos para pagar estos 3 desembolsos más los que hay después a partir de agosto, que siguen una cantidad de desembolsos importantes hasta octubre, noviembre. Bueno, en esa negociación, muchos dicen, ¿qué está pidiendo el Fondo Monetario? ¿No? Y algunos dicen, bueno, está pidiendo más ajuste fiscal, está pidiendo que cierren todavía más la canilla
no que no haya un plan platita, sino que cierren todavía más la canilla, que paralicen totalmente la obra pública, que no haya transferencias, que aumenten las tarifas más de luz, de gas, de agua y también de colectivos para achicar más la cuenta de subsidios. Fíjense lo que está pasando con el gasto público en términos reales. Está habiendo un ajuste, pero el ajuste lo está haciendo la inflación. Esta es la caída en términos reales los primeros 5 meses del año de las distintas partidas del gasto público. 5 meses de este año respecto a 5 meses del año pasado. Enero-mayo, que es el último dato fiscal que hay. El gasto en AUH viene con un ajuste del casi el 14% en términos reales. El gasto en otras transferencias, 18% en términos reales. Subsidios a la energía, 19,7% de caída primeros 5 meses respecto a igual periodo del año pasado. Subsidios económicos en general, acá incluye también transporte, 20% de caída en términos reales respecto al año pasado. Es decir, son todos gastos que están corriendo muy por detrás de la inflación. Otros gastos de funcionamiento, bueno, acá estaba, perdón, subsidio de transporte estaba acá, 25% de caída 5 primeros meses respecto a igual periodo del año pasado. Transferencias a provincias, que es la gran discusión en este momento con los gobernadores que le dicen, abrime algo el grifo que tengo en la campaña electoral. Hay algunas provincias, Santa Fe vota este domingo, no, sino el otro domingo, 36,4% de caída en términos reales. Es decir, lo que le está transfiriendo el Tesoro Nacional a las provincias, descontada la inflación. Es decir, está habiendo un ajuste que no alcanza porque la recaudación también viene detrás de la inflación, por eso se dispara también el déficit fiscal. Hay otros que dicen, no, lo que está pidiendo el fondo es, bueno, entonces aumentá más tarifas, recortá más los subsidios económicos, las energías, y eso, para eso subí tarifas de transporte, tarifas de energía. Si no te alcanza, paralizá completamente la obra pública. Es decir, una serie de reclamos que son complejos para un gobierno en plena campaña electoral. Y además el tema de los dólares. El FMI diciéndote, mirá, tenés un nivel de importaciones sin dólares en el Banco Central, que estás pateando para adelante los pagos, eso tenés que solucionarlo. O devaluás, o ponés un impuesto a las importaciones, o haces algo, pero la Argentina no puede estar importando lo que está importando, no puede tener este nivel de actividad, dicho de otra manera. El FMI dice, acá tenés que tener una recesión más fuerte para equilibrar las cuentas. ¿Por ahí pasa la discusión? Sí, por los 2 puntos. O sea, Argentina se compromete en el acuerdo con el fondo a 2 metas básicas. Una, tener una cantidad X de reservas en el Banco Central que no las tiene. Y otro, un agujero fiscal más chico que no lo tiene. Son las 2 cosas que está pidiendo el Fondo Monetario. Hasta ahora han venido bamboleando el año pasado, han ido cumpliendo a los ponchazos las metas y el fondo iba desembolsando. Ahora se empacó el fondo, porque dijo, no, mirá, yo te quiero ayudar, yo no te quiero mandar al tacho, todo lo que vos quieras, pero ya los números están muy desviados. Massa va y dice, fue la sequía. Y tiene razón, la sequía me hizo caer la recaudación y me hizo caer la cantidad de dólares de la economía. Bueno, pero el fondo le dice, hagamos algo. Yo si querés te vuelvo a mandar los desembolsos, pero te pido una prenda de amor, algo. Entonces, acomodame un poco más los números fiscales. El fondo se empaca y dice, no importa, vos tenés que cumplir ciertos números fiscales. Pero mirá, te muestra el cuadro ese que mostraste recién. Me dice, bueno, pero vos te comprometiste a tener un agujero de 3 billones de pesos y tenés 4,5 billones de pesos, te falta 1,5 billones de pesos, conseguilo de algún lado, subí tarifas, ya subí un montón las tarifas, subíselo a la gente de clase media y clase baja, porque vos subiste un montón las tarifas a la gente de clase alta, que vamos a ver cuando recibamos la factura este mes nos vamos a volver locos, porque van a ser gorda la factura de luz y gas, pero, pero es el 20% de la población, al 80% no, entonces todo eso el fondo está metido en ese tema, importa menos. No, bueno, pero si importo menos se me cae la actividad. No importa, hace algo. Yo te mando el cheque, pero vos dame algo a cambio. Y estamos trabados ahí. Porque claro, es ministro, pero es candidato a presidente. Entonces, como ministro, de golpe capaz que ya empieza a decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo con el fondo para llegar y durar a fin de año. Pero soy candidato a presidente. Quiero ganar, quiero hacer un buen papel, por lo menos. Entonces, sí, pero más allá de ministro, candidato a presidente, digamos, a cualquier gobierno le quedan 4 o 5 meses para finalizar su mandato. Con 140% de inflación, se le cae el nivel de actividad, se dispara el desempleo y la Argentina se prende fuego. Bueno, pero acordate lo que le pasó a Macri. ¿no? Macri en el año 2018-2019 tuvo que ir al Fondo Monetario porque entró en una crisis. El fondo le dijo, bueno, yo te mando el paquete este de préstamo, pero me tenés que hacer todos estos deberes. Y Macri tuvo que hacer buena parte de esos deberes y perdió la elección. Sí,
y la Argentina no se prendió fuego porque estaba todo el sindicalismo, los movimientos sociales y el peronismo pensando que llegaba al poder. Entonces estaban todos conteniendo la situación Pero social, la realidad económica, esperando ya hacer gobierno. La realidad económica y el ajuste que por la realidad le impuso a Macri le hizo perder la reelección. Y Massa está en este mismo dilema ahora. Pablo, gracias, muy amable, No, como gracias siempre. a Bueno, la hago jugar a Candelaria de la Sota. Cande, a ver, un tema que está dando vuelta dentro de la oposición. Ya vamos a hablar del tema Milei y sobre todo de la guerra Bullrich-Milei, ¿no? Hay quienes empiezan a ver ahí, detrás del bombardeo a Milei, la mano de Macri y Bullrich tratando de recuperar algunos votos perdidos. Y empieza el tironeo, ¿no? Porque si se debilita Milei, se toman de la mano en el peronismo porque dicen acá puede crecer Juntos por el Cambio. Y si se fortalece Milei, se frota las manos Larreta porque dice le gano a Bullrich la interna. Claro. Pero además ocurrió un episodio que se mete dentro del tironeo entre Larreta y Bullrich. Sí, exactamente. Porque vos decís que ocurrió esta situación que lleva a tribunales, la campaña o los carpetazos o lo que desde el área de Milei dicen que es una campaña sucia en su contra y él advierte... Ahora contamos el tema de hoy estuvo Carlos Maslatón ratificando... Sí, y él advierte que van a venir más cosas, ¿no? Claro, eso por el lado de Milei. Ratificando las denuncias contra el tema de Milei, si se vendían o no candidaturas y demás. Pero contame lo que ha pasado dentro de Juntos por el Cambio. Ah, bueno, está bien. Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich ya lanzó su primer spot. Y en ese spot ha sido bastante dura de manera indirecta con Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad es que le pega duramente, sin mencionarlo, claro está, diciendo que no podemos hacer el cambio a medias y que no va a servir hacer las cosas a medias como ya se intentó hacerlos. Muy duro el primer spot de campaña de Patricia Bullrich. No sé si lo tenemos para ponerlo en el tape, aunque sea algo cortito, pero te cuento porque ella habla de 4 ejes con los cuales quiere basar su campaña, que son coraje, decisión, la palabra exacta porque no la tengo acá, coraje, decisión, cambio y fuerza. Y dice que no se puede ir a tratar de hacer lo que ya pasó, con lo cual también te digo, Maxi, en un punto, es indirectamente, aunque sea su padrino político, una solapada crítica al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Una solapada crítica al gobierno de Mauricio Macri porque, como diciendo, así como lo hicimos no funcionó, tenemos que ir al hueso. Eso es lo que lanzan desde Patricia Bullrich, desde el equipo de Patricia Bullrich, con este nuevo spot de campaña. Desde el lado de Rodríguez Larreta, y ahora vamos a contar cómo se cuela en esto lo de Franco Rinaldi, que mete mucho ruido y mucho barro, te diría, dentro de la campaña, insisten con el diálogo y con la moderación y la línea mucho más dialoguista. Pero la verdad es que están tensas las cosas allí porque no solamente por lo que viene la elección a nivel nacional y en capital, sino por lo que vos mencionaste recién también, la elección en Santa Fe, donde ahí la verdad la cosa está muy complicada y las tensiones entre los candidatos de cada uno están cada vez peor. ¿Por qué planteabas lo de Franco Rinaldi? Lo de Franco Rinaldi mete un ruido importante en Juntos por el Cambio, ¿no? Porque embarra un poco la cosa y aparecen posiciones diferentes en distintos dirigentes. Porque Jorge Macri salió a respaldar a su Es el primer candidato a legislador de Jorge Macri. Es el primer candidato a legislador en la lista de Jorge Macri. Y ha generado ruido con del otro lado con Larreta. Exactamente, porque por ejemplo José Luis Espert, que está alineado con Horacio Rodríguez Larreta... Para antes de lo de Espert, ¿querés contar un poquito qué pasó con Rinaldi? Porque... Rinaldi tenía un canal de YouTube muy polémico en el cual subía videos de él diciendo cosas muy provocadoras y en algunos casos realmente tremendas, que fueron acusadas de homofóbicas, de discriminatorias, porque se refería a temas vinculados a la homosexualidad de manera muy despectiva y también se refería a la gente que vive, por ejemplo, en el barrio 31, al que él menciona como Villa 31, y habla de la gente que vive en villas de emergencia o barrios carenciados de manera muy despectiva. Creo que tenemos un tape que nos resume un poco el pensamiento de esto que él usaba en su canal de YouTube y también subía a sus redes sociales. Mario Masache, sí. ¿Qué le va a decir a Mirta? Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema realmente
Lanzallamas. No hago nada con la Villa 31. ¿Qué vas a hacer? La verdad, no sé cómo está en el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo mío que sí es de derecha, dice, yo voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. ¿Lo tiene? Chao, afuera. Afuera. Y así. Y probablemente tengas que sacar a la mitad de la villa. Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre? Con los primeros problemas que tuvo el gobierno, por ejemplo, con el tema de contratación, en donde apenas empezaron a comprar mercadería, saltó por la mierda que ya estaban robando con los alimentos para los negros, para los pobres, los Black Lives Matter, Black Lives, ¿no? Black Lives, como les digo yo los apodé Black Lives, por mentira, ¿no? Black Lives Matter. O lo matamos a los morochos. A ver, bueno, en este tono... Franco Rinaldi hace mucho tiempo tiene posiciones de alineamiento total con Trump y demás, ¿no? Pero es el primer candidato a diputado de la ciudad de legislador porteño, de la lista de Jorge Macri. Y esto ha generado todo un ruido grande porque, de hecho, la precandidata a diputada de la Ciudad de Buenos Aires del espacio de Larreta ha pedido que se baje de la lista a Franco Rinaldi. ¿Es así? Así es. Presenté hoy un escrito ante la Junta Electoral de la ciudad para que retire su candidatura. La verdad que a mí el tema me preocupa muchísimo porque creo que estamos dando un mensaje erróneo a la ciudadanía. Juntos por el Cambio no representa esos dichos y creo que vale la pena que discutamos dentro de cara a los partidos de Juntos por el Cambio porque realmente esas frases ni siquiera como chiste pueden ser tomadas. Y ahí está el punto. Yo después escuché ayer a Franco Rinaldi hablando de esto, explicando que era un contexto artístico, casi humorístico, y yo la verdad que sigo sin encontrar dónde está la gracia en esto. También vale la pena destacar que estas no son grabaciones de hace mucho tiempo donde quizás se acostumbraba, ni hablar en la época de Olmedo y Porcel, sino que también cuando se cortaban las polleras de las mujeres en programas de televisión. Digo, esto fue hace 2 años, hace muy poco tiempo. Creo que son discusiones que ya no se aceptan, que ya no tienen que estar sobre la mesa. Digo, estar hablando hoy de esto me preocupa y está muy lejos de representar lo que en los partidos dentro de Juntos por el Cambio queremos representar. Y recordemos también que después de la primaria las listas se entrecruzan. Gane quien gane. Van a ir juntos. Exactamente. Entonces, creo que sí es importante que hablemos de esto, que hablemos de cuáles son los perfiles que vamos a querer representar. A ver, Damián, sale la Unión Cívica Radical, pues dice el primer candidato a legislador porteño, y es un cruce fuerte dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, a mí lo primero que me parece es que, digamos, no estamos hablando de los problemas de los argentinos y los problemas de la ciudad, que es lo que verdaderamente importa. Digo, agarrar lo que puede decir en un show humorístico, un stand-up como el que hacía Franco hace años atrás. No sé, si tenemos que sacar el archivo, ¿qué hacemos con Martín Lustó, que presentó la 125 cuando era ministro de Economía de Cristina? Digo, me parece que no es un lugar de la discusión y el debate de lo que viene. Y yo te digo más, yo lo conozco a Franco, lo conozco hace muchos años. No entiendo tampoco por dónde va la ofensa. Yo soy gay y le dije, mirá, la verdad, a mí no me ofendió. ¿Vos no te sentís ofendido con eso? Yo no me siento ofendido. Y lo que sí me ofende a mí es una lógica colectivista en donde la lógica es tratar de decir, bueno, esto no se puede decir, esto se puede decir. Entonces hay una política de la cancelación que me preocupa mucho. Digo, Franco es candidato, ¿lo van a elegir o no? Entonces, ¿cuál es el punto? Y lo de la ira a la 31 con el lanzallamas. No, pero es que el punto es la política de la cancelación. Es decir, no, digo, porque, no se puede decir, porque pensar... el gobierno de la ciudad, ¿no? Que es Larreta, pero es también Juntos por el Cambio, digamos, es Macri, no es Larreta. Macri ha gobernado la ciudad de Buenos Aires también. Ha planteado una integración, por ejemplo, de la Villa 31, del barrio 31 incluso. Estos dichos de
voy con el lanzallama o con la policía pidiéndole título de propiedad, y si no, como si la policía pudiera directamente, sin una orden judicial, empezar a buscar. No, de vuelta, digo, me parece que... Para vos es un stand-up. Me parece que es... No, es que es un stand-up. Digo, es descontextualizar una lógica y de vuelta. Lo que dice Franco, que además se disculpó y dijo, bueno, si ofendía a alguien, que de vuelta. A mí me ofenden otras cosas. A mí me ofende que en vez de defender la libertad, como él lo hace, defender la baja impositiva, defender la seguridad, quieran decir, bueno, esto no se puede decir. Yo prefiero vivir en libertad. Déjame un segundo, porque vos me decías que vos sos gay y no te ofendía lo que decía Franco Rinaldi. Para ser equilibrados, y saben que somos equilibrados, fíjense lo que dice, o lo que dijo hace muy poquito, el primer candidato a senador en la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que también, bueno, ha hecho toda una movida, digamos, para tratar de bajarle a Jorge Macri y a Franco Rinaldi. José Luis Esper, fíjense lo que decía cuando lo fue a ver a hacer un acto ahí, cuando estaba con Milei, y fueron a hacer un acto a Mendoza, y dicen que Cornejo, ahora están todos juntos, además Cornejo está con Bullrich, le boicoteó el acto. Miren lo que hacía. ¡Cornejo, punto! ¡Cornejo, punto! Bueno, Esper ha sido uno de los que ha rechazado y condenado las declaraciones de Franco Rinaldi. Yo lo muestro, pues me parece, obviamente no estoy justificando a Franco Rinaldi, digo, la verdad que son un despropósito todo, digamos. Son todos. Y este archivo todos tienen una situación. Vos no te sentís tampoco ofendido. Mirá, Voltaire con decía, este tema de que Esper use la palabra puto como insulto. La discusión de fondo es otra. Sí. Voltaire decía, yo estoy dispuesto a defender lo que usted tiene para decir por más que no esté de acuerdo. Es decir, acá la discusión de fondo es si queremos una política de cancelación donde de pronto no podamos decir lo que creemos o no. Digo, vuelvo a lo mismo. Esto era un stand-up. Franco se disculpó por aquellos que se sintieron ofendidos. Pero la discusión de fondo es si de pronto tenemos que decir, bueno, no, esto no se puede decir, aquello no se puede decir, con aquello no estoy de acuerdo. Bueno, ¿no estás de acuerdo? Vamos y lo discutimos. Y el caso de Franco, además, no me quiero candidato. meter porque es una discusión entre ustedes, pero a mí, qué sé yo, descalificar, ¿viste? A mí me dicen a veces gordo puto. Y la verdad que me descalifiquen así, ¿viste? Por una cuestión de características personales, no me parece que sea argumentativo dentro de la democracia. Pero está la diputada que está pidiendo que lo echen a Rinaldi y la lista. En principio te tomo lo que decías de Esper, porque creo que tenemos que actuar con coherencia. Y hace pocos días también hubo un caso de discriminación contra Franco Rinaldi, justamente, donde todo el arco político salió a defenderlo y me parece bien. Yo creo que con el mismo empuje deberíamos estar hablando sobre esto cuando nos toca que, digamos, que el error es de un candidato de adentro del espacio. Y a mí me parece que no hay cosas que se pueden decir y cosas que no. Yo creo que hay valores que podemos compartir y que no. Yo estoy convencida de que no comparto valores con alguien que habla de los negros o que habla de alguien homosexual como que le hierve la cola o que niega los femicidios. Es más de fondo la discusión. Y me encantaría no estar hablando de esto porque coincido con que tenemos que discutir sobre propuestas y sobre qué tenemos para ofrecer a los porteños y que ahí sí haya una competencia como la va a haber sana de propuestas. Pero acá se atravesó una cuestión que va de mucho valores. más. Vos decís, hay un punto de largada, digamos, donde después se pueden discutir muchas cosas. Tal cual, ¿qué puede representar en cuanto a defender derechos, igualdad de oportunidades, una persona que dice semejantes barbaridades? Y de nuevo, ni en contexto de humor me parece que está bien. No me parece gracioso. Franco Rinaldi, que había sido discriminado de manera también vergonzosa por un candidato de Javier Milei al Parlasur de Milei, ¿no? Que había dicho cómo se puede votar a un discapacitado o algo así, que tengo entendido que La Libertad Avanza lo corrió de la lista, ¿no? Sí, a mí vuelvo al centro de la cuestión. Acá el centro de la cuestión me parece que tiene que ver con la lógica en la que nosotros queremos vivir. Si nosotros queremos vivir una lógica en donde vos decís A, decís B, decís C, se te cancela, o si vos preferís vivir una lógica en donde una persona dice algo, considera que se equivocó, pide disculpas y se continúa. A mí me parece que para eso están las elecciones y por eso los porteños lo van a poder elegir o no.
Es una decisión que tienen que tomar los porteños. Mariela, hicieron la presentación formal hoy para pedir que se lo excluya de las listas. ¿Cuándo deberían tener novedades al respecto? ¿Cómo sigue el proceso de lo que han pedido ustedes? Esto se presentó ante la Junta Electoral y se le va a notificar a Franco Rinaldi y hasta el martes tiene el plazo para hacer un descargo. Bien. Si decide no bajarse de la lista y no renunciar, ¿ustedes pueden tomar algún otro tipo de acción? ¿Qué es lo que tienen pensado? Ya la siguiente instancia es ante el Tribunal de Justicia, pero yo la verdad que lo que estoy pidiendo, porque me parece que ahí está la cuestión más importante, es la reflexión de los partidos que formamos parte Juntos por el Cambio. Digo, la coalición cívica del PRO, que han sido partidos con quienes compartimos los valores y principios, y de hecho tenemos el acta constitutiva de Juntos por el Cambio de que establece cuáles son nuestros valores. Yo apelo a la reflexión de parte de estos partidos con quienes nunca tuvimos un problema semejante y con cuales tenemos que aplicar la coherencia esta con la que hablábamos de cuando hay una injusticia o una discriminación, se critica. Espera un segundito porque quiero hablar en un ratito con Nicolás Sena, que es empresario PYME, para bajar un poquito la realidad de las discusiones de los políticos que bueno, están discutiendo el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, que sería diciembre. Y después veremos. Las cosas cachivachescas de la campaña, ¿no? Lo que ocurre, que empiezan a sacarse de un lado y del otro distintas cosas en la campaña. Hoy estuvo Carlos Maslatón en Comodoro Pi. En Comodoro Pi. Fue frente al fiscal. Fue frente al fiscal que inició como de oficio la investigación, Ramiro González, por las sobradas denuncias que hay, que hasta el momento eran mediáticas. Había una denuncia de Maslatón, pero después hubo mucha repercusión en el terreno mediático, de la posibilidad de esto de que en La Libertad Avanza se pedía dinero a cambio de candidaturas. Y de este sistema de franquicias. Claro, entonces Maslatón ahora vamos a ver qué dijo Maslatón, ¿no? detallada. Ratificando, ahí está, cuando sale de Comodoro Pi, el fiscal lo cita como testigo. Como testigo debe decir la verdad. Si no dice la verdad es falso testimonio, Claro, y puede tener una causa de imputación por falso testimonio. A ver, yo vengo hablando de hace meses de que había dos problemas con Javier Milei. Uno era este tema de empresarios que contaban, me quieren sumar a las listas, pero me piden plata. 30.000, 40.000 dólares y demás. Había también empresarios que decían, bueno, no quiero poner, me quiero sumar, no quiero poner, y había algunos que iban intermediando entre los empresarios y La Plata, no la plata del dinero, sino La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, para ver si podía salir el financiamiento de algún lado. Eso es conocido, digamos. Entonces ahí hay toda una discusión, porque Milei dice, bueno, acá cada uno pone la suya, que si se suma alguien, queremos que vengan con los dólares para financiar la campaña. Es un tema complejo porque, venimos diciendo, eso mata la meritocracia, porque si no tenés que venir con la valija y aparte se te puede poner cualquiera, digamos, ¿no? Y aparte se te pueden meter también de otras fuerzas políticas que tengan guita de los aparatos estatales, viniendo con la guita diciendo, che, andá vos que me sirve que estés vos en tal o cual distrito porque me divide la oposición. Todo tipo de maniobras. Pero ese es un punto. Maslatón dice que lo que hacía Milei eran franquicias y que eso no era para financiar la campaña política, sino para enriquecimiento. Que iba al bolsillo de él y de su pequeño grupo. Del círculo de Milei. Es el primer punto importante. Exacto. Y complejo, digamos. El otro punto que ha estallado es los vínculos con parte del peronismo en el armado de listas, más concretamente con gente del Frente Renovador, de Sergio Massa, respecto a si los armadores de Maslatón tienen esos vínculos políticos o no. Obviamente Ramiro Marra era integrante del Frente Renovador, era masista de la primera hora. Cassieles, otro de los armadores, era masista. El tema es si actualmente hay cruces y efectivamente se arman las listas con gente del actual oficialismo. ¿Para qué? Para quitarle votos a la oposición. Ese es el segundo tema. Ahora, más allá de todo eso, es evidente que ha habido también, porque esto lo venimos contando, ojo, podemos decir aparte los nombres de cuáles son los operadores políticos que la llevan a la candidata de Milei en la provincia de Buenos Aires a armar en tal o cual distrito. Pero más allá de eso, hay evidentemente una campaña mediática enorme contra Milei. Digamos que se ha enfocado en los últimos días, donde a mí me parece que hay fuertemente la preocupación
básicamente del sector de Bullrich y Macri, de que Milei se le llevó voto y ahora hay que recuperarlo. En la interna con Larreta, ¿no? De cómo recuperan ahí los votos. Entonces, gente que a Milei lo sacaba por todos lados, diciendo que era lo más grande que había y demás, bueno, le bajó la palanca. Y no solamente Bullrich y Macri, sino también el poder económico. Que venimos diciendo hace rato, los bancos estaban preocupados con Milei y demás, le bajaron la palanca. Dijeron, no, Milei no va, digamos, porque me genera mucho riesgo hacia adelante. En medio de todo esto, ¿qué dijo Maslatón en tribunales? Maslatón fue a tribunales y dio nombres y contó situaciones puntuales. Te lo voy a leer para que seamos bien precisos. Dijo, por ejemplo, en referencia a que los aportes de dinero que se le pedían a quienes querían ser candidatos, ese dinero no iba a la campaña, sino que va al entorno, a la hermana o a los operadores que mencioné. Se refería a Karina Milei, hermana de Javier Milei, Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja. Esos son los tres acusados de ser los operadores del círculo íntimo de Javier Milei, que eran un poco los gestores ante el resto. Y después dice, nombra puntualmente, Pablo Bonalpec, abogado del Foro de Morón, dice que está a disposición. El candidato Ariel Digual le paga semanalmente a Sebastián Pareja 300.000 pesos durante los últimos 5 meses. Y dijo también el caso de Silvina Soria de Avellaneda, que le escribió a él diciéndole que se bajaba de la candidatura porque le habían pedido $60.000 para ser candidata. Mencionó casos también, por ejemplo, el de María Laura Montenegro, que habló de ventas de candidaturas por $30.000, y de Liliana Salinas de Entre Ríos, a la que también le habrían pedido entre $10.000 y $40.000 para que fueran candidatos. Está Juliana Santillán, que es candidata de Milei en Mar del Plata. Juliana, gracias por atendernos, muy amable, como siempre. ¿Qué tal? Gracias, Maxi. Bueno, un placer volver a encontrarnos por este medio, como otros años. Soy candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, no por Mar del Plata. No, está bien, no me acordaba. Candidata a diputada nacional. Residís en Mar del Plata y obviamente sos candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires en el espacio de La Libertad Avanza. Exactamente, Maxi. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Digamos, ahora hay alguien que el fiscal dice, bueno, venga, declare, y Maslatón dice, miren, yo conozco esto. Es así, citen a estos nombres porque se les ha pedido dinero y estos testimonios indican que esto, Maslatón dice, en la campaña política es todo barrán y todo negro, pero esto no es financiamiento de campaña, que hay un mecanismo de franquiciado político. Lo que está pasando es ruido. Es ruido para tratar de tapar el sonido ensordecedor de una Argentina que está pidiendo a gritos terminar con lo mismo de siempre. Juntos por el Cambio, el Frente de Todos son lo mismo de siempre. Ahí tenés a los chicos del radicalismo, que son una interna a cielo abierto. Es una conjunción de contradicciones que siempre son un frente electoral, nunca un frente de gobierno, porque no saben gobernar juntos. No son juntos, son siempre lo mismo. Lo que está pasando con estas personas que vos me mencionás son personas que nunca formaron parte del espacio, por supuesto, en un orden de mérito. No va a haber candidatos donde no hubo trabajo para hacerlo. O sea, estamos hablando de la meritocracia, somos liberales. Todo lo que se diga, y son dimes y diretes, él me dijo, escuché, me dijeron, es todo una maraña de ruido para tapar el sonido ensordecedor de los argentinos que dicen basta con los mismos de siempre. Por eso Javier Milei es un problema para todos estos espacios políticos. Es un gran problema porque no lo pueden contrarrestar con los argumentos. Entonces las operaciones son la única herramienta de campaña. Milei reconoce que se le pide, pero justamente para que financien la campaña, dice Milei, se le pide a algunos candidatos eventualmente para que pongan la propia. Creo que dijo acá Ramiro Marra que él también ponía plata en la campaña. Nosotros, a ver, yo hace 2 años que estoy trabajando con Javier Milei y siempre le dije, Javier, yo te puedo ayudar a armar la provincia de Buenos Aires. Tengo mi sección electoral, que es la quinta, con un partido político propio. Y él, por supuesto, me dijo, Juliana, tenés toda la libertad de hacerlo. En orden de mérito, hoy estoy en donde estoy, con una candidatura que a mí me halaga y me enorgullece porque es el mérito de mi propio trabajo. Es el sudor de mi propia frente y de mi equipo lo que nos pone hoy en este lugar. Por supuesto, cualquier denuncia, no digo denuncia porque ni siquiera lo son, cualquier acto de difamación hacia algún referente armador o militante de La Libertad Avanza,
que se pruebe en la justicia. Es la justicia. Hay nombres propios ensuciados vagamente por hechos que nada tienen que ver con la verdad. A mí jamás me pidieron dinero. Yo, orgullosa, jamás me pidieron dinero, y vos me conocés, Max, que yo siempre me manejo sola, y me manejo sola por un mérito propio, que lo pongo en la mesa para que justamente eso sume a un tipo de país que queremos ser. Queremos ser otra cosa. Argentina está absolutamente devastada por los políticos que se pelean entre sí por un cargo. ¿Sabes por qué Juntos por el Cargo no tienen estos problemas? Porque se acomodan. Se acomodan en las listas y siempre alguno va a poder sostener al de arriba o al de abajo. Juliana, con Javier Milei somos un espacio que somos los que estamos y somos los que siempre estuvimos para sacar a la Argentina adelante. En el medio, el ruido, pero lo que realmente importa es escuchar el grito de la sociedad que pide basta de lo mismo. Te agradezco, y yo creo que esto hay que aclararlo bien, ¿no? Porque insisto con este tema. Juntos por el Cambio era el cambio, la renovación de la política en el 2015, y claramente hoy es parte del sistema político. Digamos, Juntos por el Cambio le dio ahora, a los argentinos ustedes todo lo plantean que ahora el les puede dar. discurso anticasta, por eso, bueno, cuando empieza a haber denuncias que funcionan con el mecanismo de la casta, es un problema, ¿no? Nadie se va a azorar porque haya en el peronismo este tipo de denuncia, o que haya en Juntos por el Cambio, que ahora es parte del sistema. Me refiero a el manejo del financiamiento cruzado y demás, ¿no? Pero bueno, también es cierto... Juntos por el Cambio le dio a los argentinos todo lo que le podía dar Maxi. No hay más, no hay nada más allá adentro. Hay siempre lo mismo. No hay ningún Juntos por el Cambio. Gracias, ahí estaba Juliana Santillán. Vamos a... Estoy prácticamente sin tiempo. ¿Quieren decir algo muy breve? Sí. Una de las cuestiones que decía recién. Primero, que decía que no somos gobierno. Déjame recordar que en el caso de Milei se ausentó a más de la mitad de las votaciones del Congreso, ¿no? Ni siquiera puede ocupar el rol para el que fue elegido. Después también, cuando hablaba de nuestro frente electoral, la verdad es que nuestro frente electoral es el único que, después de haber perdido el 2019, seguimos trabajando de forma organizada y continuamos en un proyecto político para el país. No, simplemente decir que creo que hoy Juntos por el Cambio está presentando claramente dos propuestas, y que nosotros, con Patricia Bullrich a la cabeza, tenemos la propuesta que tiene, desde nuestro punto de vista, la fuerza necesaria para llevar adelante ese cambio. Gracias a los dos. Vamos a hablar con Nicolás Sena, empresario. Nicolás, gracias por venir. Vos hacés, ¿qué tenés? ¿Una pyme? ¿Cuántos empleados tenés? 14. 14 empleados. ¿Y hace cuánto sos empresario pyme? Y nosotros somos dueños de Pelotas Pulpo. Sí. Es una empresa familiar de hace muchísimos años que viene en la familia. Y yo estoy a cargo desde el momento que mi padre me dejó, en pospandemia sería, pero bueno. Pero venís trabajando hace mucho tiempo y demás. ¿Y cómo te va hoy? ¿Qué estás viendo? No, a nosotros nos va bien. Sí. Nos va bien, pero a esfuerzo de trabajo. ¿Les va bien? Significa tienen nivel de actividad, obviamente tenés que nivel de lidiar con el actividad, 100% tenés un buen nivel de ventas, Sí. Tenés algunos problemas mínimos en cuanto a conseguir materia prima, pero si no la conseguís en el lugar A, las conseguís en el lugar B. O sea, por ahí es un momento donde te demanda un poco más de inventiva, donde te demanda por ahí un poco más de creatividad para buscar la venta, no quedarse sentado esperando en la empresa la venta, sino salir a buscar, bueno, ¿qué necesita el mercado? De lo que yo puedo ofrecer. Y ahí está el éxito o no de una pyme. ¿Y cómo ves el escenario este, ¿no? Donde por un lado venimos contando, ¿no? Hay nivel de actividad, pues la economía, en todo caso, salvando el campo que cae fuertemente, está ahí estabilizado. Hay algunos sectores que van para abajo, pero estás a un nivel de actividad elevado, digamos, el mayor desde el inicio de 2018. Se recuperó bastante. Hay muchos pesos todavía en la calle, lo vemos también, acá hemos traído empresarios gastronómicos, distintos sectores y demás que pasa lo mismo. Ahora, tenés una inflación que permanentemente te está corriendo por todos lados. ¿Qué es lo que le pasa hoy a un empresario pyme mirando hacia adelante? Y lo que nos está pasando, que nos viene pasando y preocupa hacia el futuro, es que hay movimiento, hay circulante de plata, vas, entregás, cobrás, o sea, no tenés ese problema. El tema es que se te va achicando el margen de rentabilidad. Vos tenés un capital invertido, un trabajo invertido, y el capital que uno recibe
se ve complicado Sí. a veces. Se va achicando. Yo digo Se va siempre, achicando. venimos contando muchos casos de empresarios que dicen, che, ¿cómo te va? Y no va bien. Incluso los que dicen que les va mal porque no tienen insumo y demás tienen nivel de actividad venta. Claro. Yo lo que digo a los que le va mal hoy es a los empleados. Que tienen empleo, pero están con una caída del salario real muy, muy grande. ¿Eso lo percibís permanentemente? Eso se percibe de manera permanente, se conversa de manera permanente, se intenta actualizar. Porque vos tenés, claro, de manera una pyme permanente. tiene el empleado casi con parte de la familia, todos los días. Sí. El empleado es parte de la familia. Yo escuchaba durante todo el día de hoy y parte del día de ayer, escuchaba problemas de gente que no podía llegar. Nosotros ayer tomamos una decisión. El que no pudo viajar se lo alojó en un hotel cercano a la fábrica, a costa de la fábrica. El que no, se le pagó un remis hasta la puerta de la casa o hasta la puerta del tren. O sea, te permite la estructura tener un tratamiento más personal con cada uno de los empleados y estar atento a la necesidad de cada uno. Te encontrás a veces con que el empleado no tiene posibilidad de tener acceso a determinado cosa, un electrodoméstico que le resulta caro, una moto, y la empresa... Tratás de acompañar. Lo acompañás, lo financiás vos de alguna manera y lo acompañás para que crezca a la par de uno. Y te hago la última, ¿y qué esperás hacia adelante? Digamos, ahora que hablamos, viste, tanto de la política, los que se van, los que vienen, los que discuten entre ellos, ¿qué esperás de los políticos hacia adelante? Una propuesta. Eso es lo único que esperamos. Creo que todos esperamos una propuesta. No basta de discusiones, basta de campañas de resaltar lo que hace mal uno y lo que hace mal otro. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que le vas a dar a la pyme? ¿Qué le vas a dar al sector empresario para que se pueda trasladar al empleado? Gracias, Nicolás. Muy interesante, como siempre, hablar con empresarios pymes que cuenten un poquito la realidad, lo que está pasando en el día a día, más allá de lo que mostramos siempre con los números macro. Cecilia, ¿qué está pasando en el Chaco con esta causa que, bueno, que está conmocionando a todos y que ha, de alguna manera, hecho una especie de terremoto desde el punto de vista también político en el Chaco? Maxi, hoy hubo un hallazgo muy importante en el río Tragadero, muy cerca de la zona donde se encontraron huesos humanos que están siendo analizados en este momento por el equipo argentino de antropología forense. Encontraron más restos óseos, también quemados y en estado reducido. Y esto les hace pensar a los fiscales que también se trata, digamos, del mismo cuerpo al que pertenecen el resto de los restos óseos encontrados el 20 de junio en el mismo lugar. Estos restos óseos quemados se encontraron a unos 100 metros del lugar donde había señalado Gustavo Obregón, el colaborador de los SENA, que está imputado por encubrimiento agravado. Lo que tenemos acá en esta foto son las piezas que se encontraron ahora. Y como verán, hay un hueso entero. Y esto es muy importante porque lo que se trata de determinar es si hay ADN en estos restos óseos que ya fueron enviados la primera tanda a los forenses. ¿Por qué es importante el ADN? Porque es importante saber si son de Cecilia o no, que va a ser una de las la estrategia de la defensa. Habla de que el cuerpo de Cecilia no se encontró. Entonces, de hallarse ADN, que va a ser muy difícil porque los restos óseos están calcinados, además de triturados, pueden darnos, digamos, una certeza sobre si es o no es Cecilia. Hoy la causa está caratulada como asesinato. Sí, a ver, tiene varias imputaciones, pero la imputación principal es el homicidio premeditado. En el caso de César, femicidio. ¿Y por qué es importante que esté premeditado? Quiere decir que fue planeado. Y acá entran Emerenciano Sena y Marcela Acuña, que habrían ayudado, los padres de César Sena, que habrían ayudado a César a matar a Cecilia. Claro, la engañaron con un viaje de Tierra del Fuego que nunca se realizó, ni se iba a realizar. Por otro lado, también lo trasladaron hoy a Emerenciano Sena para hacerse estudios en el Instituto de Medicina Forense de Resistencia. ¿Por qué? Porque está pidiendo domiciliaria. Emerenciano Sena tiene diabetes y pólipos. Entonces, lo que él está pidiendo, y ahí lo vemos en la imagen como nunca se lo vio, que es esposado. Emerenciano Sena, este piquetero, este líder piquetero tan poderoso de resistencia, ahora esposado, siendo trasladado, buscando una domiciliaria.
Gracias, Ceci. Estamos cerrando con Gonzalo Sorgo, que está ahí en el regreso ya del fin de semana. Entrando en el fin de semana, bueno, después de un día de furia por el paro. Gonzalo, 30 segundos en el cierre. Sí, Maxi. Maxi, buenas noches. Estamos en Constitución y las personas empiezan a volver a casa con el inicio del funcionamiento correcto de los colectivos. Te digo, muchos corren porque saben qué pasa uno y todavía no saben cuándo llega el otro. Lo cierto es que empieza el fin de semana, con frío, pero con colectivos también, Maxi. Hoy fue un día de furia, como vos dijiste, pero empieza de a poco todo a funcionar de una manera correcta. Bien, Gonzalo, te quedás ahí. Ya llega Esteban Trebuch al aire de A24 en la continuidad informativa del canal. Se quedan con Trebuch. Nos encontramos el lunes. Chau, chau. Pásenla bien.